Estamos desde Acadepec. Buenas tardes, saludos para todos, saludos para quienes nos están siguiendo a través de las redes. Recordar que estamos en Acadepec. Soy Carlos Céspedes, director ejecutivo, y estamos en este ciclo retomando nuevamente el ciclo de entrevistas. Hoy nos acompaña la doctora Romina Florencia Cabrera de la Argentina, de calidad de La Plata. Doctora, ¿cómo le va? Gusto de tenerla con nosotros. La doctora es natural de La Plata. Voy a leer un poco así rápido su currículum, que es bastante extenso, por cierto. Ella es egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Es abogada, colegiada en el Colegio de Abogados Departamental, Departamento Judicial de La Plata, de la provincia de Buenos Aires, en el año 2010, 2012. Si en algo me equivoco, doctora, usted lo corrobora. Dos órdenes al mérito de las Naciones Unidas, de las letras DHC, por el claustro doctoral internacional en México AC, candidata a doctora de la Universidad Nacional de La Plata. Ella es embajadora itinerante de la paz, es maestra destacada interamericana vía 2021-2022 de la Facultad Interamericana de Litigación Mensajera de la Bandera Universal de la Paz, entre otras cosas. Doctora, es investigadora, la doctora es escritora, también hace investigaciones, tiene estudios de posgrado en recursos humanos en la Universidad Nacional de La Plata. Eh, Mire, me voy a leer el periódico leyendo el currículum importante, impresionante su currículum, doctora. Un honor tenerla con nosotros. Bienvenida y gracias por estar con nosotros, doctora Romina. No, para mí es un placer, no quería interrumpirlo, pero realmente a mí me honra estar en este espacio de tal alta excelencia académica y sobre todo humana. Gracias por leer mi currículum. Es un honor para mí. Bueno, también soy invitada de la Universidad de Salamanca, que he estado varias veces, y también del Instituto Internacional de los Derechos Humanos, capítulo para las Américas, que me honra muchísimo, bueno, y otras asociaciones, pero lo más importante es este espacio tan destacado donde vamos a compartir conocimientos. Muchas gracias. A usted las gracias, doctora. La temática que nos une o nos reúne hoy día, y para transmitirle también la violencia cibernética. Aquí va una pregunta, la primera pregunta que le lanzo, doctora Romina. ¿Qué es la violencia cibernética y cuáles son las formas más comunes? Muchísimas gracias. Se ve bien, ¿no? Perfecto. Usted cualquier cosa me dice. La violencia cibernética en realidad es cuando estamos ejerciendo fuerza o daño a una persona, ¿no? O a una cosa a través de los medios digitales, específicamente, ¿no? Para configurar adecuadamente el término. ¿Y qué sucede? A través de las aplicaciones o de las redes sociales, tenemos un hostigamiento constante que ya traspasa las barreras físicas, ¿no? Para ir a este entorno digital. Entonces se van configurando nuevas realidades sociales y también delictivas muy interesantes que vamos a ir analizando seguramente a lo largo de esta charla. Sí, ¿cuáles son, doctora, continuando sobre el mismo tema, por supuesto, cuáles son los efectos psicológicos más comunes en los jóvenes que son víctimas justamente de la violencia cibernética? Bueno, cualquier cosa, usted si hay algún problema técnico me dice, no, no tengo ningún problema. Sí, Los problemas más comunes que se repercuten, digamos, en los jóvenes fundamentalmente, pero también pueden ser los adultos a través de la violencia cibernética, se configuran en dos, en realidad que no están específicamente tipificados, que es el ciberbullying y el bullying. Eh, ¿Qué pasa? Es un hostigamiento que repercute en no solo la identidad digital, sino en la integridad y en el desarrollo psicofísico de la persona, ¿no? Porque esa vulneración, no solamente a su personalidad, sino a sus derechos humanos, lo va denigrando como ser humano, ¿no? Como con su capacidad de relacionarse y hasta de digamos,
su convicción de que puede ser una persona realmente integrada en la sociedad y feliz, ¿no? Porque el ser humano es un ser social y siempre se identifica con la mirada de los otros, ¿no? Y cuando hay un deterioro de su personalidad tan grande, eh, esa, esa psiquis se ve muy, digamos, debilitada, ¿no? ¿Y cómo afecta justamente la violencia cibernética en su autoestima en los jóvenes actualmente? Mire, específicamente yo creo que el autoestima se ve muy menoscabado y se ve muy humillado, ¿no? Porque una persona, por ejemplo, los chicos, cuando sufren bullying específicamente, ¿no? Que es esa violencia que se da fundamentalmente en el ámbito escolar, ¿no? Esas humillaciones que muchas veces son de sus propios pares, de sus propios compañeros, pero antes del ciberbullying, ¿no? Que es el bullying específicamente realizado a través de los medios digitales, eh, a ver, la violencia quedaba en la escuela o en el club de barrio y cuando el adolescente concurría a su vivienda, como que tenía un refugio. En cambio ahora, a través de las redes sociales, la violencia se da si no apagas el teléfono a las 24 horas. Entonces es constante el hostigamiento y yo creo que el autoestima aún más con el ciberbullying se va menoscabando de una manera muy veloz y muy profunda. Y realmente la personalidad sufre daños muchas veces irreparables que han llevado hasta el suicidio de los jóvenes. Terrible. Y a propósito, ¿y cómo le puede afectar al desarrollo social justamente sobre el tema? Pero qué pregunta tan importante en esta excelente entrevista. Yo creo que puede tener graves problemas en las habilidades psicofísicas, ¿no? Para relacionarse no solamente con sus pares, sino para el desarrollo de su personalidad futura, ¿no? Porque una persona que tiene bajo autoestima, que tiene su ego bien entendido, ¿no? Herido, creo que no va a ser capaz, ¿no? Ni de ser un buen profesional, ni de un buen, ni de una buena pareja, ni de un buen padre o una buena madre, ¿no? Porque realmente esos daños son irreparables, ¿no? Realmente creo que se tiene que tener un abordaje más serio del que se está teniendo actualmente. Hay muchos esfuerzos que adelante vamos a comentar, pero realmente creo que la violencia digital no está siendo tomada realmente con el impacto emocional que provoca, ese grave impacto emocional. Creo que hasta se la tiene como algo menor, como diciendo, no, pero a todo el mundo lo insultan en las redes, si sos adolescente vas a sufrir bullying o ciberbullying en este caso, pero no es así. Hay que hacer campañas preventivas y tomar más en serio esta cuestión tan delicada, ¿no? Como dice usted, porque causa graves daños a la personalidad. Y justamente sobre el tema, ¿qué papel juegan los padres en el apoyo emocional a estos jóvenes? Creo que los padres tienen el papel fundamental, ¿no? Porque la familia es la unidad de sociabilización primaria y necesaria, ¿no? Antes que el colegio. Creo que los padres tienen que tratar de acompañar, escuchar a sus hijos, también tomar medidas, ¿no? En cuanto a si en el colegio no lo protegen de una manera seria o no lo escuchan, tratar de tender redes psicológicas con profesionales y con otros padres que sufran la misma situación para poder abordar esta cuestión y sobre todo crear en el niño confianza, ¿no? Que el problema no es de él porque es humillado, ¿no? Sino que es de los demás que no son tolerantes o que no respetan sus derechos humanos, ¿no? Que realmente también deben traer problemas de sus casas, pero que lo proyectan en ese chico porque no se defiende o porque es destacado. Muchas veces una persona que sufre bullying no es porque sea discriminado, sino todo lo contrario, porque tiene mucha envidia y entonces proyectan en él todas las frustraciones, ¿no? De los chicos o de los padres hacia los chicos que se trasladan para que ese chico, por ejemplo, no se destaque o no sea estudioso, ¿no? O no traiga ropa de marca al colegio. Muchas veces el bullying
lo aclaro porque hay muchos casos, no es sobre una persona que tenga problemas discriminatorios, que es lo más común, obvio, en los sectores altamente vulnerables, que siempre obviamente defiendo y defendemos, sino que muchas veces puede ser una persona, hasta un adulto en un trabajo, el móvil laboral, ¿no? Totalmente exitoso y totalmente seguro en su vida, que se ve menoscabada su personalidad por envidia de sus colegas y le destrozan la psiquis en pocos meses, y es así. Y esto seguramente, o cómo es que le afectaría en el rendimiento escolar, pues en la etapa escolar y en la etapa de la universidad también, ¿cómo le podría afectar? Yo creo que totalmente negativamente le podría afectar, porque un chico que es brillante, yo conozco muchos casos que se ve retrotraído en sus estudios. De hecho, chicos de 10 han desaprobado y han sido los peores estudiantes, le digo, en pocos meses por esa humillación constante que sufren, porque la psicología del chico o del adolescente o del estudiante universitario se ocupa del hostigamiento que está sufriendo y no de la currícula. Entonces, en vez de volcar su tiempo y su esfuerzo a los conocimientos, lo vuelca al problema que está sufriendo, o sea, a tratar por lo menos de autoprotegerse. Si lo logra hacer, entonces el rendimiento se ve totalmente afectado. Recordar para todos quienes nos siguen a través de las redes, estamos con la doctora Romina Florencia Cabrera desde La Plata, desde la Argentina. Doctora, ¿qué medidas se pueden tomar para prevenir los efectos psicológicos de la violencia cibernética en los jóvenes? Muchas gracias. Bueno, yo soy embajadora, que lo digo con todo respeto, que la voy a nombrar, de la Asociación Salamantina, en Salamanca, España, contra el bullying y el ciberbullying, cuya presidenta es mi querida amiga, la profesora Carmen Guillén, a quien conozco muchas veces en persona, también ha participado con nosotros en otros grupos académicos, y realmente lo que hemos tratado de hacer fundamentalmente, y ella sobre todo, en los talleres que realizan las universidades y en los colegios, es concientizar a la población estudiantil y a los padres y prevenir estas situaciones tan difíciles, ¿no? Que, como le digo, ha llevado hasta causas extremas, realizando talleres, actividades teatrales, artísticas y también campañas solidarias de concientización sobre esta problemática tan delicada. Y también tratar de advertir, con que yo he colaborado en el sector jurídico, que tipifiquen este tipo de situaciones, porque por ejemplo en España y en Argentina no están tipificadas tanto el bullying como el ciberbullying y son terribles. Yo creo que en otros países tampoco no se le da la importancia como, no sé, puede ser dar a un hurto, a un robo, que no estoy comparando lo mismo, ¿no? Hasta el grooming está, que es otro tipo de delito muy importante que también se da a través de las redes sociales, está tipificado en ciertas cuestiones o hay proyectos de ley. Pero el ciberbullying no está tipificado, el bullying tampoco, y es una situación tan delicada como estamos comentando que lleva a consecuencias muy negativas, hasta el suicidio, hemos dicho, es cierto, hay muchos adolescentes que se han suicidado por sufrir ciberacoso. Cómo pueden los jóvenes buscar ayuda justamente si han experimentado algún tipo de violencia de este tipo? Muchas gracias por la pregunta, muy atinado. O sea, primero, superar la vergüenza y la humillación, porque no es culpa, lo digo para cualquier persona que me esté escuchando, pues nosotros acá estamos solo transmitiendo educación y enviando un granito de arena, ¿no?, para la cultura de la paz y mejorar la sociedad. Si cualquier persona que me esté escuchando, ya sea adolescente, adulto mayor, sufre algún tipo de estas vulneraciones, primero superar la vergüenza, que no es ninguna vergüenza, y la humillación que no tiene, y buscar ayuda. ¿Dónde? Primero en la familia, en sus seres más cercanos, y después hay ONGs como la que yo nombré, especializadas, instituciones educativas en este tipo de vulneraciones a los derechos humanos, ¿no? Porque realmente hay que buscar ayuda profesional de un equipo interdisciplinario, también con psicólogos, sociólogos y médicos, ¿no? Porque muchas veces este es, por ejemplo, yo he conocido casos de ciberbullying o de bullying que llevan a los adolescentes, principalmente las mujeres, en la bulimia y en la anorexia. Se está conectando otras causales de salud y la bioética tiene una concepción integral, ¿no? Yo creo, del respeto, ¿no?
a la salud tanto física como mental, como emocional, ¿no? Espiritual. Entonces también hay grupos religiosos, ¿no? Que pueden ayudar, el que tiene una creencia a superar estas difíciles situaciones, pero que, repito, necesitan un abordaje integral e interdisciplinario, porque es un trabajo en equipo para salir adelante, porque es grave la situación. ¿Y cuál sería, doctora, el papel de la educación en la prevención justamente de esta violencia cibernética? Yo creo que la educación es un fin y es un fin en sí mismo, no es solo un medio, pero es la herramienta de transformación de todas las realidades y de todas las sociedades, no solamente para el presente, sino de las futuras generaciones, ¿no? Creo que es fundamental para acabar con la violencia y lograr promover la cultura de la paz, un mundo más tolerante, más amable, ¿no? Con justicia real, equidad y sobre todo, bueno, como dijimos, para los sectores altamente vulnerables, como de la pobreza, ¿no? También de discriminación racial, religiosa, étnica, también grupos minoritarios, ¿no? Como pueden ser, lo digo con todo respeto, ¿no? También adultos mayores, cuestiones de género, también comunidades que se ven menoscabados sus derechos por vergüenza, ¿no? Por tener que esconderse y realmente no es así. Creo que el abordaje de la educación debe ser integral, con cooperación internacional, también con un tratamiento público-privado y sobre todo con conciencia social, ¿no? Para exponer estas vulnerabilidades. Recordar a quienes nos siguen, estamos ya a pocos días del inicio del Congreso Internacional CONCIFOR 2023, en mayo 18 y 19, Congreso Internacional de Psicología Jurídica y Forense, donde vamos a tener el honor, el placer de contar con la presencia de la doctora Romina Florencia Cabrera. Doctora, a ver, ¿qué estrategias se pueden utilizar para fortalecer la resiliencia emocional de los jóvenes que han sido víctimas de este tipo de violencia? Muchísimas gracias por la pregunta. Como dije anteriormente, el abordaje interdisciplinario, un tratamiento psicológico, ¿no? También en cuanto a no solamente a la prevención, sino al acompañamiento de las víctimas cuando hay un impacto social y ya y en la psiquis de las personas ya realizado, ¿no? Cuando el daño ya está hecho, no solamente en las campañas de prevención, como dijimos, sino en la recuperación, ¿no? Cuando el daño lamentablemente está causado, ¿no? Entonces hay que hacer alianzas, ¿no? Con estos grupos interdisciplinarios para tratar de poder acompañar a las víctimas y que se reinserten, ¿no? En la sociedad de una manera superadora, ¿no? Porque como dijimos anteriormente, sobre todo en pandemia, cuando estábamos encerrados, ¿no? No era que el ciberbullying terminó, al contrario, se fomentó porque como las clases eran en líneas, bueno, que fue una solución y que de hecho el modelo híbrido quedó, si no, no estaríamos con estos maravillosos eventos en redes sociales. El hostigamiento de los chicos era constante, o sea, no era que terminaba por esa situación terrible que esperemos nunca tengamos que volver a pasar de la crisis de la pandemia, sino que al contrario, iba aumentando y se fomentaba aún más por la exposición 24 horas a estos medios digitales. Entonces, la pandemia causó, aparte bueno, del ciberbullying, también muchísimas cuestiones con respecto a la violencia de género, hablando de violencia digital. Entonces, porque tenían muchas personas que convivir con sus parejas agresoras. Entonces, ¿cómo es la recuperación y la reinserción post pandemia de estos daños a la salud mental? Es un tratamiento que la bioética debe tomar con mucho cuidado y también con mucho compromiso social, ¿no? Porque los valores creo que tienen que volver a ocupar un lugar fundamental, ¿no? También las cuestiones éticas y sobre todo también la vocación de servicio de los profesionales, ¿no? Creo que podemos hacer todos un excelente trabajo. Para ir terminando, doctora, y agradeciéndole por estar y compartir con nosotros, para ir terminando, ¿qué consecuencias puede tener el robo de la identidad en línea y cómo se puede evitar?
yo creo que la consecuencia terrible, bueno, a través de los medios digitales, la tecnología, la información y la comunicación, bueno, todos usamos Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp. ¿Y qué sucede? Que tienen incidentes de vulnerabilidad informática, hablando propiamente en términos de seguridad informática. Entonces, ¿qué sucede? Para esto daría para una charla mucho más extensa, tal vez puedas poner un poco más en Sí. el congreso que me han invitado, pero podemos ser víctimas a través de ingeniería social o de un enlace malicioso de robo de identidad, ¿no? A través de estos virus maliciosos. Ustedes recuerdan la película La Red, ¿no? Con Sandra Bullock, donde hace muchísimos años, cuando empezaban estas cuestiones, ¿no?, tecnológicas, a esta chica, ¿no?, le roban la identidad digital, ¿no? De hecho, relacionan con una delincuente. Entonces, ¿qué sucede? Nuestro robo de identidad muchas veces no es solamente para cometer un acto delictivo, sino también puede ser para realizar una estafa o para dañar nuestra imagen pública, ¿no? Los que tenemos algún perfil profesional en redes sociales por una venganza, también yo tengo un cliente que le robaron la cuenta de Instagram por la cantidad de seguidores que tenía, a otro de Facebook también, porque es como los pasaportes, en la web oscura, en la dark web, digamos, no se venden los perfiles digitales. ¿Por qué? Porque son bases de datos y además se pueden utilizar, por ejemplo, para pedir dinero, para hacer otra clase de ciberdelitos. Las consecuencias son terribles. Muchísimas gracias, gracias doctora, gracias por compartir con nosotros A estos usted. momentos. La doctora es autora de diferentes publicaciones, no lo mencionó doctora, es investigadora, docente de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. Va a ser un honor para nosotros, para los organizadores de este Congreso de Psicología Jurídica y Forense, contar con usted como una de las exponentes ahí. Muchísimas gracias. Gracias a Todo quienes nos mío. siguen a través de las redes. Para concluir, doctora, sus palabras, por favor. No, yo solamente darle las gracias por esta entrevista tan seria y de tan alta excelencia académica y sobre todo humana, por el trato, por tratar de transmitir valores y bueno, tratemos cada uno desde nuestra humilde posición o del lado que nos toca en la sociedad, tratar de fomentar la cultura de la paz, tratar de hacer un mundo más tolerante, más amable, porque la pospandemia, bueno, y la guerra que está transitando con Ucrania en la humanidad, el cambio climático, bueno, están trayendo más pobreza y más miseria que nunca, creo que en toda la historia de la humanidad, y de nosotros va a depender hacer esfuerzos comunes para superar estas brechas sociales. Muchas gracias. A usted las gracias, doctora, y gracias a todos quienes nos siguen. Y la invitación está ahí, participar en el Congreso de Psicología Jurídica y Forense. Hasta siempre, doctor. Hasta Muchísimas gracias. siempre. Un abrazo. A usted también.